estoy mal con ustedes, estábamos discutiendo lo que es lavado de dinero, ¿verdad? Sí, empezamos a ver ese delito. Bueno, gracias, Josué. En ese caso, ya habíamos adelantado los 3 literales. Sin embargo, debo hacer mención que este delito de lavado de dinero tiene su origen en los años 1918-1920, principalmente en Estados Unidos, cuando era prohibido la venta de licor y consecuentemente se llama lavado de dinero porque literalmente lo podemos entender como eso. Alguien que pueda por descuido lavar la ropa y lavar el dinero es exactamente lavado de dinero. Lo único es que ya ahora como tipo penal pues es una conducta ilícita. En esa ocasión en Estados Unidos se hacía de esa manera cuando era prohibido la venta de licor, y obviamente, recordemos nosotros, el ser humano de por sí ha sido propenso a superar obstáculos. Y lo que está prohibido siempre como que se encuentra más sentido de querer vulnerar la norma. Y entonces en Estados Unidos, cuando se prohibía la venta de licor, pues, obviamente esa prohibición conllevaba, incentivaba que las personas pudieran vender y generar riqueza. Y entonces una manera para poder ingresar ese dinero al mercado, ese dinero útil, de las cuales provenía de actividades ilícitas, pues obviamente lo que era lo ilegal. Y entonces lo que hacían en ese tiempo, había lavadoras en las cuales se le introducían monedas para que pudieran funcionar. Y entonces, en esa ocasión, lo que hacían eran comprar lavadoras, las personas insertaban monedas y como ellos traficaban licor, entonces las monedas que dejaban de lavado para la lavadora, mezcladas con el dinero que ellos habían adquirido de licor, pues obviamente ya sabíamos que hacían una cantidad superior a la que generaba realmente el lavado de ropa. Y entonces ya ese dinero ya ingresaba al mercado como supuesto dinero lícito, proveniente de buena actividad. Entonces, a eso, por eso se le llamó lavado de dinero, y eso es lo que ha tenido de la forma de cómo introducir el dinero. Y lo mismo pasa en la actualidad. Lo único es que ahora ya podemos indicar que para lavar dinero va a provenir de actividades ilícitas como tráfico, venta de armas, tráfico de personas. En actividades políticas podemos saber de aquellos enriquecimiento ilícito, de lo que cual pueda haber. Ese enriquecimiento como tal va a generar riqueza, pero ese dinero, ¿cómo hacerlo para entrar al mercado? Pues va a ser con inversiones, va a ser con compra de bienes en las cuales se va a ir introduciendo al mercado como tal, de economía nacional, esa cantidad de dinero. Entonces, a eso es lo que le llama la ley lavado de dinero. Explicábamos el último día en cuanto a la autonomía del delito. Entonces, acá debemos nosotros hacer mención que no necesitamos nosotros de que haya una sentencia por el delito en las cuales se está persiguiendo a la persona. Por ejemplo, una persona procesada por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, artículo 38 de la ley contra la narcoactividad. Sabemos nosotros que se le va a perseguir porque es narcotraficante y está procesado por ese delito. Sin embargo, esa riqueza que ha generado, porque generalmente le vamos a encontrar bienes, le vamos a encontrar dinero en efectivo, y entonces esa cantidad de dinero que él tiene, pues en un momento dado va a constituir que él tiene que revelar la fuente de ingreso. Si no la revela de dónde proviene ese dinero, estamos ante la literal C de ese artículo 2 del lavado de dinero. Oculte o impida la determinación verdadera naturaleza, el origen o la ubicación, el destino o movimiento de la propiedad o bienes. Entonces, ahí tendríamos nosotros un lavado de dinero al poder establecer. Sin embargo, antes del 2006, cuando se daban y cuando era este criterio de que lo que dice en este último párrafo, a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Entonces, ¿qué se interpretaba con ese último párrafo? Que debía previamente sancionarse por ese delito para que entonces ya pudiera abrirse la puerta para un lavado de dinero. Sin embargo, la Convención de Palermo hizo que se reformara y que se agregara este artículo 2 bis de la autonomía del delito. No importa si se le va a condenar a la persona. Si yo tengo 10 quetzales en la bolsa, yo tengo que saber de dónde provienen esos 10 quetzales. De mi salario, de mi gasto que pude haber tenido en el día y me sobraron 10 quetzales. O sea, tengo que saber la fuente de ese ingreso.
Y entonces, eso es lo que conlleva. Entonces, se ha determinado que esta persona procesada por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito tiene que conocer de dónde viene esa cantidad de dinero que él tiene en su cuenta, esos bienes que ha adquirido, de dónde provienen, la fuente, el origen de ese dinero. Si lo oculta, no lo revela, por lo tanto, esos son presupuestos de lavado de dinero. Bajo esas circunstancias, podría ser, les decía yo la última noche, que vayamos y condenemos a esa persona por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y esté procesado también por lavado de dinero. Entonces, podría, independientemente de la sentencia que se vaya a dictar, sin embargo, podría suceder que se absuelva por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Se establece que no hay responsabilidad penal, pero también está el proceso de lavado de dinero y el lavado de dinero podría ser declarado culpable. Por eso es que se llama la autonomía del delito. Ya vamos a ver nosotros en delincuencia organizada que ahí nos habla a nosotros la doctrina de delitos de segundo piso, pero siempre son autónomos. Son delitos en los cuales para que se dé algo debe haber algo posterior para que podamos nosotros entender la comisión de ese ilícito penal. Por lo tanto, acá es lo que se refiere a esa autonomía del delito, de las cuales es independiente del otro delito. Y aquí podemos hacer la similitud nosotros con extinción de dominio. Extinción de dominio, no lo vamos a ver nosotros, no lo van a ver ustedes en toda la carrera, más de algunos se los puede ir mencionando, en la cual vamos a ver que extinción de dominio no es ni derecho civil, no es ni derecho penal, no es ni derecho laboral, no es ni derecho administrativo. Sin embargo, está inmerso en el derecho y tiene relación con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho mercantil, pero no es de esa rama del derecho. Y entonces, aún no ha podido determinarse como un derecho autónomo. Sin embargo, se apoya de muchas normas penales, se apoya de normas civiles, se apoya de normas mercantiles, de normas administrativas. Entonces, al final de cuentas, es una forma del derecho o una rama del derecho que empieza a germinar y que está tomando fuerza. Colombia la ha hecho tan fuerte y Guatemala ha copiado la norma colombiana. Y actualmente es cosa seria. Entonces viene y se extinguen bienes. Por ejemplo, se compra un carro, no se puede justificar de dónde es la fuente de ese ingreso para comprar el carro, pues obviamente aquí puede conllevar que se vaya a extinción de dominio. Mañana absuelven a la persona porque no cometió ningún delito, pero le pueden extinguir el bien. No importando qué va a pasar en el proceso penal, no le interesa de extinción de dominio el derecho penal, no le interesa qué va a pasar, sino poder justificar cómo desapoderarlo de ese bien porque el propietario o el poseedor no pudo demostrar que ese bien le pertenece. Por eso es que hay que tener el título justificativo. Y ojo con los terrenos. Ya lo hablábamos en una de las noches que hemos comentado, en los cuales a los terrenos le ponemos un valor simbólico. Y es una forma de extinguir el bien. Entonces, si usted compra un terreno valorado en 100,000 quetzales y usted le anota en la escritura pública 100 quetzales, pues obviamente ahí se puede ir mañana a extinguirse ese bien, porque usted defraudó al fisco declarando una mínima cantidad cuando el valor real era mucho más grande. Y entonces ahí lo que puede venir, que mañana lo absuelven ustedes, porque en cuestiones tributarias lo vamos a ver, que pagando y se pueden gozar de beneficios. Y entonces no va a ser condenado, pero sí extinguido el bien. Hay que tener mucho cuidado. Debemos, por nuestra cuenta, tener mejor conocimiento cómo funciona extinción de dominio, porque mañana serán ustedes abogados, serán notarios, y entonces se van a enfrentar ante la realidad, cómo apoyar a su cliente, cómo asesorarlo. Usted salga a su responsabilidad, adviértale usted cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias. Ya, si él toma la decisión, es problema de él. Usted está para darle forma al instrumento público. Usted no es el que lo va a hacer en su sentido literal del contenido. No, usted solo le va a dar forma. Si usted es escultor, usted le va a dar forma a algo. Le pueden poner ahí la piedra, el yeso, el bulto ahí si usted quiere, y a usted le dicen, yo quiero que le haga un rostro de mi difunto abuelo. Bueno, usted le va a dar la forma, usted lo va a tallar. A su abuelo a usted le van a llevar la foto. Bonito, feo, como sea el abuelo que le están poniendo, usted lo único que va a hacer es darle forma. Igual pasa
en notariado. Usted solo le va a dar forma al instrumento público. Usted no lo va a hacer en su contenido, sino en la forma. Y por eso es que debemos asesorarnos en ese sentido. Bueno, entonces vamos en cuanto a las penas. Las personas individuales, artículo 4. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable. Esto siempre he criticado yo cuando le anotan a los delitos mayores de 6 años la pena inconmutable. Usted ya vio en penal 1, le dijeron a usted en penal 1 que todos los delitos mayores de 5 años son inconmutables, pero aquí se lo agregan. Está de más. Dice de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. El pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Veamos, jóvenes. A nosotros nos han enseñado cuál es la pena máxima que se puede cumplir de prisión. Y hemos aprendido que es 50 años. No importa que acá vengan y venga el tribunal de sentencia y diga, se le condena a 1000 años de prisión. Sí, como sumatoria está bien, pero nuestro ordenamiento establece que solo se pueden cumplir 50 años de prisión. ¿Estamos? Ahora yo le pregunto a usted, a su criterio y a su leal saber entender de este artículo, ¿hay cadena perpetua en Guatemala o no lo hay? A ver, jóvenes, ¿quién se anima? A ver, Sergio, la carita que me pone como quien dice, no le atino, pero usted es el señor presidente y queremos escucharlo. Yo creo, ya se trabó mi cámara. Yo creo que no, licenciado, no existe la cadena perpetua, porque si bien se establece que solo se pueden cumplir 50 años, la cadena perpetua significaría que pues el detenido tendría que pasar hasta que se muera en la cárcel, ¿no? Entonces creo que no. Sí. Gracias. A ver, Ronnie, ahora que sí está en casa por primera vez, porque nunca está en casa, responda. ¿Qué tal? Bueno, comparto lo de Gio, pero igual, pongámosle dependiendo los delitos, porque según yo he escuchado que por un delito le ponen 50 años. Entonces tendría que cumplir ahí digamos una pena. Ajá. 50 años serían. Les ponen otro delito, por el otro delito le ponen otros tantos años. Entonces yo considero que tal vez sí hubiera cadena perpetua porque le suman los años de los delitos individualmente desglosados, según lo que yo he visto en las noticias, ¿verdad? Entonces yo considero que tal vez, les ponen 50 años, pongámosle por asesinato. Por robo les ponen 25 años, haciendo la comparativa, ¿verdad? Yo considero que tal vez si hubiera cadena, no cadena perpetua en sí, pero sí pasan toda su vida en la cárcel, pues. Considero yo así. A ver, a una de las chicas que vemos por acá, queremos ver que participen. A ver, Jocelyn Galvez, por favor. ¿Cuál es su criterio? Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Pienso lo mismo, la verdad, porque sí he escuchado también de que, de primero lo imputan de un delito, pero si tiene otra, entonces se lo van sumando, digamos. Como es individual cada delito. Exacto. Vean pues, jóvenes, tal y como los 3 compañeros que han intervenido, es claro, tenemos la percepción, no hay cadena perpetua. La sumatoria de penas que podría dar, eso corresponde a ejecución. Ya van a ver ustedes en procesal penal cuál es la función de esa última etapa que tiene el proceso penal guatemalteco, que usted va a llegar a analizar el Código Procesal Penal. El procesal penal sí establece 5 etapas. Algunos docentes son del criterio que solo hay 3, se comparte, respetable el criterio. Algunos dicen que son 4,
Yo soy muy respetuoso del procesal penal y digo que son 5, aunque la intermedia y la preparatoria, ya la intermedia la dejaron sin mayor utilidad. Sin embargo, está todavía y está así establecida, pero está una etapa procesal que se llama de ejecución y corresponde al juzgado de ejecución venir y unificar las penas y garantizar que ese sindicado no cumpla más de 50 años, va a estar ahí 50 años. Y entonces se va a establecer que él pueda cumplir esa pena. Entonces, para los juzgados siguen llegando requerimientos, diga usted desde qué fecha está detenida la persona, desde qué fecha se le motivó auto de prisión preventiva, ¿para qué sirve? Para los cómputos de todos los distintos juzgados del país, y por eso es que era el sentido de crear solo un juzgado de ejecución, porque al final de cuentas de todo ese montón de juzgados que hay penales en Guatemala, terminan a desembocar en un solo juzgado de ejecución. Entonces, para no perder ese espíritu de los juzgados de ejecución, se creó el juzgado primero de ejecución pluripersonal. ¿Qué significa? Un solo juzgado con varios jueces. Ahorita creo que van por el juez H, si no estoy mal. Entonces, el juzgado sigue llamándose juzgado pluripersonal. Juez A, juez B, juez C, pero todos son del primero pluripersonal. Ahora ya se creó el segundo, que está en Quetzaltenango, y el tercero en Chiquimula. Entonces, pero sí todos son pluripersonales, porque no hay mayores juzgados de ejecución. En un momento se había planteado que hubiera ejecución en cada uno de los departamentos, pero entonces se desnaturaliza, porque entonces un juez tendría que venir y establecer, recordemos nosotros, el crimen organizado opera en Chimaltenango, opera en Petén, opera en Puerto Barrios, opera en México, opera en Honduras, y entonces el crimen organizado no tiene fronteras, mucho menos límites territoriales de departamentales. Entonces, esas circunstancias, por eso es el fin del juicio del juzgado de ejecución. Pero eso lo va a ir viendo usted. Ahora, aterrizando a la cadena perpetua, veamos acá, el lavado de dinero. Dice, en cuanto a la multa, que es igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. Caso Abadillo, que es el caso emblemático que se ha discutido, y ese es que hasta el momento nos da a nosotros la pauta. Él fue condenado, si no estoy mal, a 15 años de prisión. No nos interesa tanto la pena. Si me equivoco, perdonen ustedes, pero yo a lo lejos me recuerdo que eran 15 años de prisión. Él ya los cumplió. Pero se le impuso, porque a él se le sindicó, se le acusó y se le condenó por lavado de dinero, y que el monto que él pudo haber lavado es 30 millones de quetzales. Entonces, a él se le impuso una multa igual a ese lavado, 30 millones de quetzales. Él no los tiene, porque ahí vamos a ver acá donde también se extinguen todos los bienes. O sea, aquí mismo nos dice, se decreta el comiso proveniente del comiso del delito, de los instrumentos utilizados para la comisión, el pago de costas. O sea, se establece que tenía vehículos de los cuales no se establece de dónde es la fuente de origen del ingreso porque, con los cuales se lo adquirió. Pues se decreta el comiso de esos vehículos. Que tenía bienes inmuebles, se decreta el embargo de esos bienes. Ahora pues está la Secretaría de Extinción de Dominios, en las cuales se establece la extinción del bien y pasan a la Senaved. Entonces los bienes se le van a quitar a la persona. Vamos que él se quedaría sin los bienes, se quedó sin los 30 millones porque esos también se los decomisaron, y entonces pasa a favor del Estado, pero a él se le impuso una multa de 30 millones. ¿Y con qué los va a pagar? No tiene. Y nadie le va a prestar 30 millones, estando el privado de libertad. ¿Qué pasa usted con las personas, según ustedes, según sus enseñanzas de Penal 1, cuando a una persona lo condenan en multa y no puede pagar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Suscribe un convenio con el Estado para amortizar esa multa? ¿O qué pasa? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Lick, ¿verdad? Yo considero que tal vez tendría, bueno, tal vez el convenio de pago, digo yo, para tratar de por lo menos solventar en alguna parte la deuda para poder salir, pues, porque póngale, como usted dice, son 30 millones, ¿de dónde los va a sacar? Igual si hace negociación con el Estado y le pone 10 millones, ¿de dónde los va a sacar?
O sea, pero considero que tal vez sería la negociación, ¿verdad? Muy bien, gracias. A ver, doña Jenny. No me queden mal con penal 1 porque voy a averiguar quién les dio penal 1. Buenas tardes, licenciado. Pues yo comparto lo mismo que dijo Ronnie, que de plano hay algún convenio que se pueda hacer. Mire, les recuerdo que no estamos en elecciones, para que secundo la moción. No, pero es que, bueno, ya hasta ahorita es lo más lógico que puedo pensar, ¿verdad? De que se hace algún convenio, pues, ya sea con el Estado, ¿verdad? Para poder pagar la deuda, porque él está ahí en la casa, al menos que su familia consiga el dinero. Gracias. Gracias, doña Jenny. A ver, Mauricio Mochín, cuénteme, ¿qué es lo que usted opina? Para mi criterio, yo pienso que así como le decía a usted que 30 millones, supongámosle, de multa para él sería algo ilógico que él no pueda pagar, como dice usted que ya se extinguieron todos sus bienes, se decomisaron todos sus bienes. Yo pienso que él prácticamente ahí tiene que pagar con prisión, o sea que la libertad pues prácticamente porque él no puede pagar eso. Exacto. Muy bien. Lo que Mauricio dice es exactamente, tiene noción de lo que tendría que hacerse. La multa que no se paga se convierte en prisión y es de 100 quetzales dejados de pagar por un día de prisión que se vaya a cumplir. Entonces, haga la cuenta usted, 30 millones a 100 quetzales diarios, ¿cuántos días tiene que cumplir? Son más de 100 años, jóvenes. Entonces, ahí es lo que siempre se ha discutido. En Guatemala, expresamente no hay cadena perpetua. Tácitamente sí lo hay. Porque, ojo, acá, recordemos nosotros, el límite de la pena de prisión es 50 años. De la multa no hay límite. Y entonces, si estamos convirtiendo la multa a prisión, ahí no es prisión. Eso no, esa no está sujeta a los 50 años. Porque es multa. Y entonces, la multa la pasamos a prisión y entonces ahí no va a decir, bueno, la pasamos a prisión y máximo 50 años. No, porque ahí él está cumpliendo multa. Él está pagando la multa y la está pagando por libertad. Y entonces, ahí es donde nosotros decimos, sí hay cadena perpetua. Y entonces, no está regulada, no está expresamente establecida, pero sí hay una multa de las cuales es casi inalcanzable su pago. Lic. Pero entonces sí no existe el proceso de que tenga algún tipo de negociación ante el gobierno. No es negociable. Ya. En otros casos sí se puede con el Estado, pero en este tipo de la multa como tal, que es una pena principal, no es negociable. Entonces, Okay. la misma ley determina la conversión. Se convierte la multa a prisión. 100 quetzales dejados de pagarse, que se cumple un día de prisión. Entonces, pues, a eso lo difícil. Y por eso les decía yo, esto es uno de los delitos más duros que hay en cuanto a la pena. Los otros pueden hablar de prisión alta, pero acá, disfrazadamente, está una pena demasiado alta. Y acá debemos establecer que aquí es donde tiene su máxima expresión el derecho penal del enemigo. Yo recuerdo que ustedes o vamos a hacer una conversión de lectura o ya la hicimos en las conversiones anteriores, algo del hecho de derecho penal del enemigo, en las cuales al sindicado no se le ve como un ser humano sujeto de derechos y obligaciones, sino como el adversario del Estado, aquel que se convirtió en enemigo del Estado por haber quebrantado la ley. Y entonces ahí es donde el Estado va con su fuerza coercitiva en contra de él y ha creado las normativas para ese fin. Y entonces acá el lavado de dinero, de hecho, ahí vamos a ir viendo nosotros más adelante en cuanto a las penas, en la cual vamos a ir viendo que nosotros siempre aprendimos y en penal 1 nosotros nos metieron por la fuerza en la mente de que se van a juzgar acciones y que únicamente se pueden tipificar acciones y que lo que está en la mente de la persona solo es camino al delito o litercrímenes que nosotros le conocemos, pero si no lo ha exteriorizado, no es conducta reprochable por parte del Estado. Pero aquí les vamos a cambiarle el cassette a ustedes, el chip o como usted quiera llamarle,
le vamos a cambiar su forma de pensar. Y aquí le vamos a decir, no, aquí sí, lo que está pensando la persona sí puede ser sancionado y lo alcanza el derecho penal. Entonces, espero no volver más locos de lo que los pudimos haber dejado con penal 1 y 2, porque aquí sí nos cambia mucho de lo que hemos venido aprendiendo. Bueno, entonces vamos al siguiente. Personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias que se cometió el delito, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia. Entonces, comenzamos aquí con lo dificultoso. Nosotros vimos en Derecho Penal 1 que a quiénes vamos a juzgar, a personas físicas, personas individuales, que el ser humano es el único que puede quebrantar una ley y por ese quebrantamiento necesita una sanción, según el Estado, ¿sí? Y que su conducta exteriorizada es lo que constituye delito. Bueno, y entonces, ¿en qué estamos? ¿Vamos a sancionar a las personas o vamos a sancionar a personas jurídicas? Dígame usted. Personas jurídicas conocemos nosotros las más comunes, las muy conocidas: Pollo Campero, Sociedad Anónima; Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima; Cementos Novela, Sociedad Anónima; Catoquí RL. Entonces, esas son las personas jurídicas. Pero dígame usted si Pollo Campero va a salir a la esquina a asaltar. No se puede, no existe. Como persona individual o persona natural no existe. Y entonces, ¿cómo vamos a venir ahora y nos dicen que también es sujeta de responsabilidad penal por lo que hacen sus administradores, sus representantes o sus propietarios? Y si su propietario está lavando dinero, o su gerente o su representante legal, bueno, entonces, utilizando la persona jurídica, entonces a ella también la vamos a sancionar, a la persona jurídica. ¿Cómo? Con una multa de 10,000 a 625,000 quetzales. Ahora, solo imagínese usted que como juez venga el Ministerio Público y le diga a usted: sírvase citar a primera declaración a Cervecería Centroamericana, Sociedad Anónima, la cual puede ser localizada en Finca El Zapote, zona 2 de la ciudad de Guatemala. Se le pide a usted que la haga venir porque se le va a imputar el delito de lavado de dinero, porque le espera una multa de 10,000 a 625,000 dólares o su equivalente en quetzales. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cómo traer a la Cervecería Centroamericana a su despacho? Entonces, ese es el sentido natural de lo que podemos dar a estos casos. Sin embargo, en la práctica nosotros sabemos que a quien tenemos que traer es a su representante legal. Y entonces será el representante legal que en un momento no es que vaya a prestar primera declaración, sino que derivado al hecho que se va a ir juzgando a su representante, pues al dictarse sentencia se va a condenar a la persona jurídica a esta sanción. Entonces, aquí ya nos cambia el asunto. Y no nos enseñaron que a nosotros solo a la persona, al ser humano, podemos condenar. No, ahora en estas nuevas tendencias del derecho moderno y de leyes especiales,
Aquí nos dicen, no, también la persona jurídica es responsable de los actos de los humanos. Y entonces, acá tenemos cómo ya va modificando el derecho penal. Y el derecho penal, al igual que las otras ramas del derecho, son cambiantes, son dinámicas. Y nosotros debemos estar actualizados, si no, nos quedamos. Entonces, acá, para que les quede claro, sí, las personas jurídicas son susceptibles de sanción. Otros responsables. Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración, ya hemos hablado nosotros qué es la conspiración y qué es la proposición, para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado, rebajada en una tercera parte y demás penas accesorias. Entonces acá ya venimos también que aquí a la conspiración y la proposición, como la tentativa, son penadas. Y se les disminuye en una tercera parte, a la pena principal. Entonces, ¿y no quedamos que solo las acciones son penadas? Que solo cuando yo exteriorizo que quiero quitarle a Ronnie su celular, que me parece interesante el celular que él tiene, yo se lo quiero quitar, yo tengo en la mente quitárselo, pero nunca lo hago. Eso no es penado. ¿En qué momento voy a ser yo sancionado? Cuando yo exteriorizo esa conducta de despojarlo a él del celular. Sin embargo, en la tentativa nosotros sabemos que se comenzaron los actos propios y no se consumaron. Y entonces acá, el proponer, yo le propongo a una persona, pero la persona dice que yo le propuse cometer lavado de dinero y eso ya es sancionado. Entonces, aquí ya vamos a la intención y la intención ya tiene una sanción, rebajada en una tercera parte, la pena principal. Y vamos a ver en delincuencia organizada que la conspiración, que es igual a la tentativa en crimen organizado, ahí solo por el hecho de haber pensado cometer un delito, hay pena. Y pena igual al delito consumado. Entonces, es bien complicado acá cómo la situación cambia de lo que veníamos viendo en Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, y en el 3 lo comenzamos viendo de la misma manera, y en la última parte como que ahí nos cambió todo y nos mueve. Por eso yo les digo, si les falta 30 para ganar el examen, hagan su mayor esfuerzo y saquen 30. Porque si usted saca 28, que Dios los socorra, porque en la recuperación va a ser cruel. Porque entra del 313 en adelante y leyes especiales. Y que Dios lo agarre confesado o a cuentas con Dios, porque si no, no va a salir. Bueno, agravación específica. Si el delito de lavado de dinero u otros activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular, un funcionario o empleado público o en funcionario o empleado público de la unidad específica, con ocasión de su cargo se la sancionará con la pena que corresponda aumentada en una tercera parte. Y demás penas accesorias, además se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena de privativa de libertad. Entonces aquí es para funcionarios, empleados públicos. Si es funcionario o empleado público que esté lavando dinero, se le aumenta en una tercera parte. Aquí no hay mayor cosa que discutir. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas o más perdidos de lo que habíamos entrado? Lick, yo tengo varias dudas. Desahógese, Sergio. Cuando nosotros vamos a tipificar que hubo lavado de dinero de acuerdo, en relación a las personas jurídicas, siempre va a ir inmerso también el artículo 4. El artículo 4, es que el artículo 4 es para sancionar a la persona física y el artículo 5 es para las personas jurídicas. Si, por ejemplo, usted es de la empresa Celulares S.A., ¿sí? Usted está cometiendo el delito de venta de armas de fuego de forma ilegal. Esa ganancia que usted está teniendo por vender armas de fuego en forma ilegal, eso es lavado de dinero, porque no está legal. Usted está trasegando de armas. Y entonces, ¿cómo ingresa usted ese dinero de esa venta de armas? A través de su empresa llamada Celulares S.A. Entonces ahí deviene que a usted le vamos a motivar persecución penal por lavado de dinero. Y entonces a usted le espera la pena del artículo 4 y a su empresa,
Celulares S.A., le va a esperar una pena del artículo 5. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo usted en forma individual se mete a vender armas de forma ilegal, no utiliza ninguna empresa, entonces a usted únicamente le espera lavado de dinero, pero como no utilizó ninguna empresa, entonces ahí no hay sanción para la empresa, solo para la persona individual. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No lo hay? Bueno, Rick, yo tengo por favor. una duda. Yo he visto en algunas noticias donde, por ejemplo, a personas de la tercera edad que les encuentran algunas cantidades de dinero en específico y pues a ellos les hacen extinción de ese dinero y algunos creo que hasta los han procesado. No sé, cómo es que ellos deben de dar esa fe que usted mencionaba, ese título justificable para que, para que no sean procesados por lavado de dinero, porque antiguamente los abuelos acostumbraban a guardar grandes sumas de dinero, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo es que ellos pueden justificar ese tema? Fíjese, Josué, que es bien complicado. Ahora que usted toca ese tema, se me había olvidado, sí tiene usted toda la razón. Tenemos un caso nosotros en el cual un señor, un viejito, él presentó una denuncia en contra de sus parientes porque ellos simplemente se triangularon el dinero y en esa triangulación se fueron quedando con dinero. Y él tenía 1.500.000 quetzales en su cuenta bancaria. ¿Y de dónde sacarlo? Y entonces él lo único que dijo era que él era agricultor y toda su vida trabajó y toda su vida ahorró. Él tenía 90 años. Ahora ya falleció. Y entonces él logró acumular esa riqueza de 1.500.000 quetzales en todos esos años de vida. Entonces, realmente, él pues lo ingresó al sistema bancario. Pero lo que usted dice, hay mucha gente. De hecho, tuvimos un caso hace como unos 6 meses de un allanamiento que hizo la fiscalía y le encontraron a un par de ancianitos como de 78 años, me recuerdo yo, los dos, y les encontraron 45.000 quetzales debajo del colchón. Y la fiscalía decomisó el dinero y lo tiene en las bóvedas del Ministerio Público, porque ellos no han podido acreditar de dónde sacaron los 45.000 quetzales. No se les ha iniciado lavado de dinero porque es creíble el hecho y no hemos motivado a que ellos sean perseguidos penalmente por lavado de dinero porque consideramos que es creíble. Son unos ancianos. Pero ahora, ¿cómo hacer para devolverlo a la ley? Requiere que justifiquen de dónde. Pues no lo pueden justificar. Entonces, el dinero sigue en las bóvedas del Ministerio Público, pero no lo hemos procesado por eso, porque ahí sí nos vamos a la costumbre que hay. Ahora, yo no le voy a creer a usted que usted tenga en su colchón 40.000, 50.000 o 100.000 quetzales guardados, porque usted ya vive en una era distinta en la cual ya hay sistema bancario y usted tiene que venir. Que no creamos en el sistema bancario, eso es muy cierto, pero no es una justificación. Ahora, los ancianos sí es una situación real que se vive y que sí ha sido bien difícil y se ha encontrado fuertes cantidades de dinero en poder de ellos. Entonces, sí se les ha decomisado el dinero, procesados como tal, no conozco ningún caso que esté procesado por lavado de dinero, pero sí se les ha decomisado el dinero y el dinero está en las bóvedas del Ministerio Público, en muchos de los casos. Licenciado, Por favor. mi Si se mi corta, pregunta, seguimos después porque estamos a menos de un minuto. Por favor, ok, diga. mi pregunta es, ¿por qué allanaron la casa de los viejitos? Porque se dijo que ahí se escondían armas. Ah, es que es bien raro, o sea, que allanen esa casa y encima de eso no encuentren las armas y le quiten el dinero a los viejitos. Es que generalmente es queja de personas, hay denuncias de personas. Entonces, cuando una persona ha denunciado algo, entonces la obligación es ir a verificar si de verdad hay. Entonces, ahí lo que no se encontraron fueron armas, pues se encontró dinero. Ah, ya le entendí. Ok, gracias.
Vamos ahora a analizar lo que es la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Es el decreto número 58-2005, en la cual es importante que nosotros nos aprendamos también los decretos para principalmente establecer cuando el principio de temporalidad, ver qué ley puede ser más aplicable o tiene mayor parte de aplicación o por la misma especialidad que pueda guardar, pero ante dos leyes especiales iguales, entonces ya nos encontramos con ese problema de cuál de las dos debemos nosotros aplicar y entonces vamos excluyendo con base a los principios que hemos ido conociendo. Entonces acá nos habla de financiar, de costear o de pagar nosotros el terrorismo. Recordemos nosotros que el artículo 391 del Código Penal nos regula a nosotros el terrorismo como lo tenemos nosotros tipificados en nuestro ordenamiento penal. Y aquí el autor nos transcribe la parte principal de lo que podemos entender por nosotros por terrorismo y nos indica a nosotros para recordar: comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de derecho público nacional o internacional, ejecutare actos de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. Es lo que nosotros podemos entender como terrorismo, según nuestra legislación. Ahora bien, entonces entramos a lo que consideramos como estos delitos. Y tenemos nosotros de los delitos, los responsables y las penas en el capítulo 2 de esta ley. Y nos dice a nosotros el artículo 4 del delito de financiamiento del terrorismo. Comete el delito de financiamiento del terrorismo quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada, proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o recolectare, o gestionare dinero o cualquier clase de bienes con la intención de que los mismos se utilicen o a sabiendas que serán utilizadas en todo o en parte para el terrorismo. Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Al culpable de este delito se le impondrá prisión inconmutable de 6 a 25 años, más una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional. Entonces, acá podemos entender nosotros que a quien se va a responsabilizar o a quien se va a iniciar persecución penal es aquella persona que esté financiando, que esté directa o indirectamente transfiriendo, recolectando, entregando, adquiriendo o poseyendo o administrando los bienes con fines del terrorismo. Ojo, aquí no es que se esté ejecutando el terrorismo, sino solo la intención de cometer terrorismo. Y entonces acá no nos está diciendo a nosotros y que se esté realizando el terrorismo, nos está diciendo a nosotros que se pueda realizar, que aún establece con la intención. Vean que acá ya viene ese presupuesto, la sola intención. Y entonces acá, por ejemplo, nosotros queremos crear destrozos en el aeropuerto La Aurora. Estamos planificando ir a sabotear unos cuantos aviones al momento que van a despegar, derribarlos si es posible, pero necesitamos plata. ¿Quién nos va a dar dinero? Porque necesitamos tener una logística para llegar al aeropuerto. ¿Y cómo hacerle? Vamos a pedir que alguien nos dé el dinero. Y efectivamente, conseguimos el financista, nos va a dar el dinero para que nosotros ejecutemos. En esa planificación estamos y cae el Ministerio Público. Y decir, bueno, ¿hay acá delito? ¿Se cometió el terrorismo? No, pero sí se financió. ¿Para qué se financió? Con la intención de cometer terrorismo. Y entonces acá ya es donde entramos a ese derecho penal del enemigo
y no que solo las acciones se van a sancionar. Y acá no se cometió el terrorismo, pero sí se está iniciando ya persecución penal porque se tenía la intención de cometer terrorismo. Y entonces, así está tipificado. No necesariamente tiene que haber terrorismo para poder ir a buscar a los financistas. Basta con el hecho de que haya la planificación para cometer terrorismo. Y entonces, ahí es donde devienen esas circunstancias de cometer delito. ¿Dudas, jóvenes? Vamos entonces al artículo 5. Agravante especial. Quien siendo empleado o funcionario público cometiera el delito de financiamiento de terrorismo, con ocasión del ejercicio de su cargo le será aplicable la misma pena aumentada en una tercera parte. Además, se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad. Entonces, acá, ¿a quién tenemos de sujeto activo para que se agrave la responsabilidad? A un funcionario o empleado público. Eso es el elemento necesario e indispensable acá, que sea funcionario o empleado público. Artículo 6. Justificaciones no aplicables. El delito de financiamiento del terrorismo no podrá justificarse en circunstancia alguna por consideración de índole política, filosófica, ideológica, racial, religiosa u otra similar. Entonces, no puede venir alguien acá que se quiera inmolar porque en su religión así está la convicción, así está la concepción como tal, que inmolando se alcanza la gracia del Supremo. Entonces, acá no se puede invocar ninguna de estas causas justificativas para cometer el delito. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la ley? Que no se puede justificar por ninguna razón que estén financiando el terrorismo. Artículo 7. Responsabilidad penal de personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta ley cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares. En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar las medidas contenidas en la ley de la materia, es decir, en la ley de bancos. Bueno, acá lo que nos viene a establecer a nosotros es la responsabilidad que alcanza a las personas jurídicas, no solo a los propietarios, no solo a los gerentes, sino también cuando se utilice la persona jurídica para cometer el ilícito penal, también sale responsable o debe ser sancionada la persona jurídica, no solo la persona propietaria o gerente o la persona individual que en un momento dado pueda conocerse que está cometiendo el ilícito penal. Artículo 8. Trasiego de dinero. Comete el delito de trasiego de dinero quien, omitiendo efectuar declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los formularios establecidos por la ley contra el lavado de dinero u otros activos, por sí misma o por interpósita persona, transporte del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o en documentos negociables al portador por una suma mayor de $10,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Vean cómo son nuestros legisladores, pues. Se les olvidó tipificar esto en la ley de lavado de dinero, porque esto es lo que pasa. Entonces, porque el formulario dice que está regulado en la ley de lavado de
Entonces, ¿qué pasa? Quienes han salido por el aeropuerto, por alguna manera de pasar por estas vías a salir del país, hay que llenar un formulario al salir y al ingresar al país. Si usted al salir no lleva más de $10,000 y si usted al ingresar no va a ingresar más de $10,000, se llena una declaración jurada. ¿Qué pasa si en esa declaración jurada la persona dice que lleva menos de $10,000 y a un registro que le hagan llevan $15,000? ¿Qué delito comete? Trasiego de dinero. Porque se puede transportar nada más hasta $10,000. Más de eso ya constituye delito de trasiego de dinero. Así se llama la conducta ilícita. Hace unos meses, un par de años, tal vez un jugador, si no estoy mal, de Guastatoya, creo que era, o de Petapa. Bueno, la idea es que era un jugador, le habían pagado sus servicios, él había rescindido ya el contrato con este equipo y él decidía irse a su país, si no estoy mal, era colombiano. Y él decidía irse a su país, le habían pagado sus prestaciones, le pagaron $20,000. Vino él, se fue al aeropuerto, pagó su boleto y a él dijo en su que se le olvidó, porque él llevaba 20. Declaró lo que realmente llevaba. Si él hubiese declarado, sí se puede, pero tiene que declararse. Y ahí es donde ya viene a establecer la fuente del ingreso. Y entonces se declara, se establece la fuente de ingreso, se puede justificar esa fuente de ingreso y no hay ningún problema. Ahí puede irse tranquilo. El problema es no justificarlo. Bueno, jóvenes, ¿dudas en cuanto a esta ley? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? Bueno. Sigamos entonces. Ahora nos encontramos nosotros con una ley muy común. Una ley en la cual a nosotros los hombres nos tiene crucificados y no podemos hacer nada más que decir a lo que la mujer diga, amén. Que así sea lo que estés diciendo y lo que estés ordenando, porque ¿qué puedo hacer? Si no, estoy metido en problemas y es delito. Por lo tanto, vamos a analizar la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y acá, esta ley en el programa no está, en el programa oficial de la U. Esto fue una introducción que le hicimos desde el año pasado con la presidenta del Tribunal de Femicidio, la licenciada Verónica. Decidimos, lo hablamos con ella, para que las 3 secciones reciban esta ley. Y que no sea solo la sección A o la sección B o solo la C, que es la donde ella da, donde imparte clases. Y acordamos, ¿por qué esta ley ha sido tan importante? Aquellos que hicieron su trabajo de las 100 reglas de Brasilia y lo leyeron, se dieron cuenta de ahí que nos habla de esta creación de estas leyes, de estos tribunales o juzgados especializados. Porque algunos solo fueron a internet, 100 reglas de Brasilia, había un análisis así, copiaron, pegaron y presentaron su trabajo. Con el descaro todavía que tiene pie de páginas, que es de derecho argentino, que tiene todavía hasta márgenes que todavía tenían el texto que lo sacaron, pero de todos hay, ¿sí? Hay algunos que hicieron algún trabajo que más o menos lo copiaron, pero le arreglaron algunas cosas. Por lo menos lo trataron de disfrazar. Hay otros que sí. No hicieron nada, pero ahí estamos. Pero cuando analizaron eso, muchos encontraron temas de los sectores vulnerables y se habla de la mujer como un sector vulnerable de la sociedad. Yo siempre he dicho, y siempre se ha criticado la ley contra el femicidio, porque muchas veces era innecesaria. Si matan a un hombre, homicidio o asesinato. Si matan a una mujer, femicidio. Pero no estamos tratando seres humanos, pues. Si le quitamos la vida a un hombre o a una mujer, es homicidio o asesinato. Sin embargo, aquí le agregaron que por su condición de mujer la matan, entonces es femicidio. Doble tipificación o clasificando la muerte de las personas. Pues si es hombre o si es mujer es otro delito. Golpes, estaban las lesiones. Sin embargo,
tampoco podemos apartarnos de la violencia que vive la mujer. La mujer es víctima de violencia. Y entonces, esa violencia generalizada, esa violencia deshumanizada que recae sobre la mujer, era lo necesario de venirlo a sancionar. La experiencia nos dice a nosotros que no con el derecho penal vamos a arreglar las cosas en nuestro país. Pero aquí queremos todo penalizarlo para arreglar el país. Y entonces, la violencia contra la mujer la queremos arreglar. El derecho penal, pero no para corregir a las personas. Y entonces acá, criterio muy personal, se creó la ley, copia de otros países, principalmente de Argentina, se trae a Guatemala, pero no se hizo un estudio de impacto de lo que pueda causar la pena en el hombre. Nuestra sociedad tiene conductas aprendidas. Y la mayoría de mujeres que están enlazadas, que son solteras, que dependen de sus padres y tienen hermanos, no me dejarán mentir. En la mayoría, tal vez no todas, pero a usted, mujer, le dicen, vení, prepara tu cena. Porque tampoco te la voy a preparar yo, prepárala. Ah, pero su hermano varoncito, que también está recibiendo clases, ahí sí está la mamá. Y dice, hijo, vas a cenar, ya te preparé tu cena, porque ya es tarde. Ese docente de derecho penal te hace salir hasta las 9:05, 9:10. Entonces, pobrecito, ya tenés hambre. Yo te voy a preparar tu cena. Ahora tu hermana que lo venga a hacer ella, porque para eso es mujer. ¿Sí? Esa conducta lo hemos aprendido. Y aún nosotros, aún tenemos ya inmerso eso, tenemos ciertas conductas, mínimas si usted quiere, pero seguimos trasladando de generación en generación estas conductas, ¿sí? A un hombre, hijo, varón, no le voy a decir, mira, mijo, te tenés que aprender a lavar, a planchar, a cocinar, porque te va a servir. No, que aprenda algo porque le pueda servir, pero no le tomo yo como que una obligación de enseñarle a trabajar. ¿Y cómo le voy a enseñar si yo ni yo puedo? ¿Sí? Entonces, pero la mujercita sí, a ella sí, hay que enseñarle. Y no porque sea su obligación, y no porque sea mujer, sino que venimos nosotros diciendo, no, que lo haga. Es que una mujer sí lo puede hacer. Esa es una conducta aprendida. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Biológicamente sí somos totalmente distintos, y eso no está en discusión. Las conductas es lo que está en discusión. Y entonces, ¿qué pasa? Que traspasamos esas conductas a las futuras generaciones. Y entonces hacemos separación. Funciones específicas de hombres, funciones específicas de mujeres. Y entonces ahí es donde estamos trasladando esas conductas aprendidas de violencia. Y entonces, en cuanto a la pena, venimos y le fijamos pena de 5 años como mínimo y de 8 y 12 años como máximo. ¿Qué pasa en la realidad? Nadie quiere ir a la cárcel. Y entonces, una persona de violencia sindicada de violencia contra la mujer y condenada por ese delito, se le pueden imponer 5 años conmutables a 5 quetzales diarios. Más o menos 9,200 quetzales tendría que pagar. Pero estamos hablando de un campesino, de una persona que apenas gana 30 quetzales diarios, que apenas tiene para sobrevivir, pero le pegó a la mujer. Y como dijo una señora en el juzgado, yo le agradezco a mi esposo que mis padres murieron cuando yo era muy pequeña y mi esposo me corrige. Yo le agradezco tanto a él porque por él sé quién me puede corregir. Entonces, sus hijas obviamente van a aprender la misma conducta. Sin embargo, quien es el sostenedor de ese hogar es el marido. ¿Y qué pasa en muchos de los casos? No tienen dinero y no quieren ir a la cárcel. ¿Qué terminan haciendo? Vendiendo su casa. Y entonces mañana no hay violencia contra la mujer, pero hay una violencia
encarnizada del Estado en contra de una familia, porque el Estado nunca le va a proveer de dónde vivir a esa mujer, sino el mismo agresor le va a proveer dónde vivir. ¿Y ahora dónde? Alquilando. Se despojaron del único bien que tenían. Y como parecen cuyos, 7, 10, 11 hijos, ¿dónde meter todo ese patojo? Entonces, es bien complicado. Y por eso yo siempre he hecho una crítica muy personal. Estoy de acuerdo, la violencia contra la mujer es algo que sí se da en Guatemala. Y entonces, ¿qué debimos hacer? Tipificarla con 3 y los años máximo que quiera, pero con 3 años. ¿Por qué? Porque con 3 años la primera vez podemos otorgarle al hombre una suspensión condicional de la pena. Y entonces ahí lo podemos ayudar. De acuerdo, le vamos a suspender la pena, pero eso sí, si lo vuelve a cometer las segundas. Entonces ahí podría ser. Y de verdad, hay en muchos de los casos, es una persona que por un momento de enojo cometió el delito. Y por ese su enojo termina quedándose en la calle. Cuide ahí, sobre sus hombros, el sostenimiento del hogar. Porque dígame usted, una mujer con 11 hijos, ¿dónde va a conseguir trabajo? Entonces es bien complicado. Vamos entonces. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Decreto 22/2008. Aquí es necesario que leamos algunas definiciones legales. Siempre se ha discutido en contra de las definiciones legales porque nos cierran el espacio a la interpretación. Y entonces nos complica un poquito al momento de poderle darle aplicabilidad a la ley. Sin embargo, en algunos casos es necesario. Y esta ley contra el femicidio sí nos aporta algunas definiciones. No vamos a analizar todas, vamos a analizar algunas que yo considero importantes para que tengamos una noción de qué debemos entender en cada uno de los casos. Y nos habla acá, en la literal B del artículo 3, ámbito privado. ¿Qué es el ámbito privado cuando nos habla de violencia contra la mujer? Porque cuando vamos a ver los delitos nos habla a nosotros violencia contra la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, ¿qué es ámbito privado? Dice, comprende las relaciones interpersonales, domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales se cometen los hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge. Veamos quiénes son los sujetos. Cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente. Aquí no es esposo y esposo, el esposo o exesposo. Nos habla de conviviente o exconviviente, excónyuge o cónyuge, con quien haya la víctima procreado o no, vivieron juntos, no tuvieron hijos, son exconvivientes, aunque no se hayan casado. Dice, el agresor fuere el novio o exnovio. Cuidado, usted que se la lleva de muy don Juan, y tuvo una novia hace 10 años y a usted ya se le olvidó de entre tantas novias que ha tenido que esa chica era su novia, usted va en la moto y se le atravesó la señorita sin darse cuenta y usted lo que hace es darle una gran maltratada de aquellas que usted sabe dar y que se divierte cuando nadie lo está viendo supuestamente y ella lo conoce a usted y dice, este me maltrató. Porque está dolido, vengo a denunciar porque este ingrato y ahora me pasó maltratando. Eso es violencia contra la mujer. ¿Por qué? Usted va a decir, si yo ni la conocí, ¿quién era? Sí, fue su novia de hace 10 años y usted la maltrató por su condición de mujer. Y entonces ahora es ámbito privado. Usted quedó enlazado con ella, aunque a usted ya se le olvidó que entre todas las que tuvo, ella es una de sus exnovias. Entonces, también o pariente de la víctima. Pariente dentro de los grados de ley, afinidad y consanguinidad. También se incluirán en este ámbito las relaciones entre el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente, novio o exnovio de una mujer con las hijas de esta. Imagínese su exnovia de hace 30 años, ahora ya tiene hijas y usted maltrató a la hija, también es violencia contra la mujer. Y usted dice, yo ni conozco a esa chica. Sí, pero es la hija de su exnovia. Y entonces también es violencia contra la mujer. Veamos cómo nos empezamos a crucificar solos. C.
Ámbito público. Comprende las relaciones interpersonales que tengan lugar en la comunidad o que incluyen el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo de relación que no esté comprendido en el ámbito privado. Este último párrafo para mí es ilegal. Principio de legalidad. Dice, todo debe estar taxativamente dispuesto. Pero aquí dice, todo otro que no está en el ámbito privado es público. Eso no puede ser. Y la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado al respecto. Tiene que estar taxativamente establecido. Y lo que está taxativo es social, laboral, educativo, religioso. Eso sí está. Usted va saliendo de la puerta de la iglesia, y usted es tan religioso, católico, evangélico, que usted cuando está en la iglesia no mira a nadie. Usted está concentrado en la prédica, o en la misa, o en la actividad religiosa que usted vaya. Usted está concentrado, y usted ahí, en esa hora o 2 horas que tarde el servicio, usted no tiene ojos para nadie. Usted está presencialmente ahí y con toda fe. Pero cuando sale el diablo se le entra, usted lo deja en la puerta, y cuando va saliendo usted de la puerta le dice, bueno, vámonos pues porque ya es hora. Y usted ya empieza a ver a cuánta mujer va caminando por ahí y todo, y va saliendo en la puerta, y usted va y va viendo a una chica, y cuando bien se le atraviesa a la viejita, la que siempre sale primero de la iglesia y que se mantiene ahí cantando, gritando y todo, y a usted le cae mal, y cuando pasa con usted con su carro, le dice, vieja, hijo de tanto. Violencia contra la mujer, ámbito público. Van a la misma iglesia. Ámbito, ¿o en qué lugar? Religioso. Social. En esto sí se ha pronunciado un poquito la Corte. Y sí nos ha ayudado un poquito. Realidad, en cual 2 personas, en donde residen varios inquilinos. Un señor sacaba su basura determinados días de la semana, pues según uno de esos días, por decirle sábado, él vino, tomó la bolsa de su basura, la sacó a su puerta, y en eso ve que su vecina viene con la bolsa y lo pone a la par de él. Y le dice, mire señora, disculpe, yo pago mi extracción de basura, así que le voy a recomendar, pague usted también y no la ponga aquí. Entonces le dice él, que solo babosadas es usted, que ni que fuera que usted que lo va a llevar, y que no. Y empieza la discusión. Él termina maltratándola, insultándola, ¿sí? Porque él se enoja que él está pagando y la otra simplemente solo iba a poner su bolsa de basura. Entonces se enoja. Viene la señora y lo denuncia por violencia contra la mujer en el ámbito público. ¿Por qué? Porque son vecinos. Viene el juzgado de femicidio y lo condena, 5 años de prisión. Viene él, apela. La sala dice, sin lugar la apelación. Se confirma la sentencia, 5 años de prisión. Él se va a casación. En casación la Cámara Penal dice, sin lugar la casación. Se confirma la sentencia, 5 años de prisión. ¿Qué hace? Acción constitucional de amparo. Ya no les explico qué es eso, porque ustedes se saben de memoria la acción de amparo. Entonces viene y va acción de amparo, Corte de Constitucionalidad. Y la Corte resuelve y dice, perfecto, ámbito social puede incluir, pero no es solo el hecho de vivir cerca, sino que haya una convivencia. Y acá nunca demostraron que ellos hayan convivido juntos en alguna actividad social. Por eso tenga cuidado, si usted haga que se lleva, que quiere que hasta el chucho del vecino llegue a su fiesta, tenga cuidado, porque mañana eso puede ser utilizado en su contra. Y viene, y esta señora nunca demostró que haya una relación amigable o de vecindad con esta persona. Vivían juntos porque ahí alquilan varios cuartos. Y entonces en uno de esos apartamentos vivía uno en cada uno, pero no había ninguna relación. Y decía la Corte, si ellos hubiesen demostrado que en una actividad familiar, social o en un evento cultural hubiesen compartido, entonces sí se podría hablar de una relación social. El hecho de vivir en el mismo lugar no es una relación para poder tener determinado el ámbito social. Por lo tanto, se declaró con lugar la acción de amparo y se trajo abajo toda la sentencia.
y por lo tanto absuelto de los hechos. Pero vean hasta dónde nos dijeron, hombres, ustedes existen. Entonces, es bien complicado. Vamos a la literal E. Femicidio. Muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género contra las mujeres. Entonces, a eso es lo que debemos entender nosotros por femicidio. Muerte de mujeres. F. Misoginia. Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Dígame usted cuánto nosotros los varones manejando en la calle, moto o carro, y ve usted que va una persona, un vehículo adelante de usted con toda la precaución, despacio, a la velocidad permitida, y usted bocina y bocina atrás, y cuando la logra rebasar, mujer tenía que ser. Eso es misoginia, subestimando la capacidad de una mujer. ¿Sí? Entonces, cuidado, a eso le llama misoginia. Aparte es aquel odio exacerbado hacia la mujer, que eso ya es misoginia de por sí. ¿Sí? Por eso dice odio, desprecio o subestimación a la mujer. ¿Cuántas veces no se ha escuchado el desprecio a las mujeres cuando se dice en una lugar laboral en las cuales se dice, es que ahí están chismoseando las mujeres? No son mujeres, pues, si solo para chisme sirven. Eso es subestimar, despreciar la conducta de una mujer. Y no nos ponemos a veces a analizar que nosotros los varones también hacemos lo mismo. Pero como somos hombres no se nos juzga. Pero como son mujeres, sí. Entonces eso es desprecio a las mujeres. O muchas veces a nosotros, aún en el juzgado se ha dado. A veces dice, dejen la mesa, hombres, y para eso están las mujeres, que lo limpien ellas. Eso es desprecio. O sea, nosotros también lo tenemos que hacer. No es que no lo podamos hacer, tenemos que hacerlo. L. Violencia contra la mujer. Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior sufrimiento físico, sexual, económico, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, aquí nos define qué es para nosotros violencia contra la mujer. Y vean cómo estamos fregados, jóvenes, como varones, y cómo la mujer nos tiene en sus manos qué hacer. Si nos quiere hacer daño, lo puede hacer. Aquellos que vivimos en pareja, si hay una discusión en el hogar, ¿qué le queda al hombre? ¿Qué hacer? ¿Quedarse callado o salir huyendo? ¿O contestar? Salir huyendo, Lick. Es violencia contra la mujer, Rory. También. ¿Sí? Porque ¿qué causa? ¿Qué pasa? Su esposa está tan enojada, le está discutiendo a usted y usted se queda callado. Le afecta a ella psicológicamente porque usted la está ignorando. Eso es violencia, le causa un daño psicológico a ella. Si usted sale huyendo, usted la ignora y eso causa un trauma psicológico en ella. Es violencia contra la mujer. Si usted le contesta, usted comete violencia contra la mujer porque usted le contesta porque usted se cree el que tiene el poder y hay relaciones desiguales de poder. Por lo tanto, es violencia contra la mujer. Entonces acá estamos perdidos. Vamos, violencia económica. Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen, por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causando deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la redención de sus instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. Recién se casó usted y la esposa le llevaba un televisor de 40 pulgadas. Y usted, como le encanta echarse las frías, llegó bien borracho el domingo, se cayó y quebró el televisor, violencia económica. Porque usted le limitó al disfrute de su televisor que ya le costó tanto con su trabajo de soltera. Violencia física.
Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con lo que causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Pídale a Dios que su esposa no se caiga de la grada porque le va a decir que eso es violencia física porque se raspó porque usted hizo mal las gradas y eso es violencia física. Violencia psicológica o emocional. Acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas o los hijos o los otros familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de la víctima. En ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima y controlarla, la que sometida a ese clima emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. ¿Se da cuenta, Ronnie? Si sale huyendo, si se queda callado, va creando cuadros progresivos de depresión en la mujer, y eso es violencia contra la mujer psicológica. Estamos crudos, Lick. Entonces, ¿qué les puedo decir? Encomiéndense a Dios y esta ley, les dejo claro, jóvenes, regula relaciones de hombres y mujeres, no de medios hombres y medias mujeres, porque en este caso, lo va a escuchar raro, pero aquel que tiene una vocecita fina y que se cree que no es hombre, él dice que le aplica esta ley, no le aplica. Él no es mujer. Que su convicción la tenga como mujer, eso es distinto, pero él es hombre, ¿sí? Así que si usted anda con aquellas sus formas amenaradas de decir, yo soy fino, usted es hombre. Y no le aplica la ley con la violencia contra la mujer. Si a usted, porque se considera mujer, llega un hombre y lo maltrata, a usted no le alcanza esta ley. Usted es hombre. Por eso es que con la diversidad sexual hemos tenido problemas en la aplicación de esta ley. No les alcanza. Es solo biológicamente hombres y mujeres. Para ellos es como decir rojos y cremas. Si usted me dice que le va a los rojos y le va al Real Madrid, usted piénselo bien porque no está definido todavía. O es rojo o es blanco, pero no puede ser término medio, rosadito, no lo aceptamos. Bueno, jóvenes, lo dejamos hasta acá porque gracias al docente que sigue con el curso me permitió y me cedió este espacio y les agradezco a ustedes su colaboración de haber permitido este cambio porque nosotros dos nos podíamos poner de acuerdo, pero si ustedes no estaban de acuerdo no lo podíamos hacer. Les agradezco bastante, fue de mi parte pedir este cambio. Yo tengo una situación posterior a esta clase, entonces necesitaba este espacio. Les agradezco bastante, feliz noche y nos vemos el día lunes. Ahí se recuerdan que hay comprobación de lectura el lunes, es la última zona que tendrían ustedes. Bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.